El 24 del año 60 nació un hombre que cambió el rumbo de mi tierra, hijo de Félix, María y Daisy Forero. Felices recibían otro de sus herederos. En la ciudad de Bogotá crecía aquel hombre, entre preguntas y respuestas, libros y reseñas, empoderándose de su filosofía y llevando en sus venas la filantropía que lo hacía enemigo del... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Diógenes Cínica de Noticiero Suciedad, desinformando la opinión nacional e internacional. Hoy tenemos una invitada muy interesante en este medio alternativo y popular, el estimado Wilmer Zuleta. Bienvenido, estimado. Diógenes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en su medio. Ok, perfecto, estimado. Porque siempre en tu canal o en tu medio de comunicación tocas la llaguita a ese pasado narcoparamilitar. Empecemos por ahí. Tiene que ver con la herencia que me dejó mi padre, porque mi padre era un activista, era un comerciante, pero no de polvito blanco, era técnico de fútbol y él luchaba por las causas de la llamada izquierda. Y él me dijo una vez que este señor Álvaro Uribe Vélez sería presidente. Me lo dijo en 1996, poco antes de desaparecer, nunca ha aparecido. Y realmente el tema de mi padre tiene que ver con una lucha política que él llevaba desde sus amistades universitarias y desde sus lecturas. Y él me dijo que Uribe era líder de las Ok, Autodefensas perfecto. Unidas de Colombia. Dígame. Sí, y de ahí viene mi interés por investigar el personaje. Ok, perfecto. ¿Cómo empieza ese amor por la historia y ese amor por la conciencia política y por la conciencia social? ¿Quién es Wilmer? ¿Y cómo comienza su papel como historiador o como crítico social? Realmente yo siempre quise ser locutor deportivo, pero ya cuando llegó el momento de terminar el colegio, me presenté a la carrera de, de periodismo, pero terminé pasando fue a la de licenciatura en humanidades, con énfasis en lengua castellana. Luego me presenté también en otra universidad a la carrera de economía. Y mi segunda opción era historia y ahí sí pasé a economía. Y la idea mía era pasarme de licenciatura a periodismo y después eh, continuar con la economía, pero me amañé en la licenciatura con énfasis en lengua castellana y en la carrera de historia me di cuenta que me gustaba más la historia económica y por eso tomé la decisión de pasarme de economía para historia. Y ahí fue donde hice mis dos carreras. Y en la universidad pude ampliar más sobre el susodicho personaje, sobre los temas de país, sobre la violencia con V mayúscula. Y desde ahí empezó mi curiosidad intelectual, pero inicialmente yo quería hacerlo de manera más académica, pero tuve una decepción con la academia a raíz del maltrato que sufre un docente de cátedra, que todavía lo sigue recibiendo, y a partir de allí empecé a buscar otros caminos para compartir mis lecturas y mis reflexiones sobre la historia de Colombia. Y que en un país donde la memoria vale culo y la gente se la limpia por donde sabe, porque es importante la historia y la memoria, porque es importante. Es muy importante porque gracias al conocimiento del pasado podemos tener referentes para comprender el presente. Hay un mito que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Digo que es un mito porque no es cierto. Realmente la historia nunca se repite, pero sí, por analogía,
hay circunstancias muy similares, dictaduras, poderes hegemónicos, manipulaciones mediáticas, y en esa medida, entender la historia ayuda a comprender por qué existen clanes que logran cooptar el poder público, por qué existen alianzas macabras entre fuerzas del Estado y fuerzas paramilitares, por qué nacen las guerrillas, por qué nacen los paramilitares, por qué el narcotráfico se convierte en el combustible del conflicto armado y, lo más importante, por qué el sistema está diseñado para que los ricos se vuelvan multimillonarios y para que los pobres se vuelvan miserables, empobrecidos por un sistema que los manipula desde los cuatro poderes. Y por eso es tan importante la rebeldía popular, la conciencia histórica y sobre todo el desarrollo de la dignidad y del pensamiento crítico. Ok, personajes que han marcado el país como Jaime Garzón, Jaime Pardo Leal, Fernando Jaramillo Osa, Alfonso Cano, María Cano, sucesivamente, porque es importante estos personajes en la historia del país y algunas veces son dejadas en la basura por aquellas personas, ya hablemoslo así abiertamente, de extrema derecha o fascista o neonazis en este país y porque no quiere que la gente sepa la historia de esas personas y de lo que han apoyado o que han realizado en este país. Cuénteme, señor historiador. Esos personajes son muy importantes porque lograron ser transgresores de un orden dominante en donde había unos valores que perpetuaban unas castas. En el caso de María Cano, es importante su lucha porque ella reivindica la lucha de las mujeres, que es histórica, y también la lucha de la clase obrera. Y por el lado de personajes como Guillermo Cano, es un papel muy importante porque una prensa que estaba arrodillada a la mafia y era el periódico El Espectador el único que estaba buscando ese pasado oscuro de esos politiqueros que realmente eran comerciantes del polvito blanco y son personajes que se vuelven incómodos para el status quo. En el caso de personajes como Jaime Pardo Leal, como Carlos Pizarro León Gómez, como Bernardo Jaramillo Osa, son aquellos que representaban el pensamiento de quienes nunca han gobernado, de quienes fueron víctimas del Frente Nacional, de la dictadura de Turbay Ayala, del régimen de Belisario Betancur, que había hecho un pacto de paz, pero que traicionaron a la insurgencia, y una insurgencia que nace de un descontento social a raíz de unos ejemplos internacionales, pero en particular hay una insurgencia que nace desde el mismo pueblo, de la dictadura del Frente Nacional, que es el M-19, y hay otras insurgencias que nacen a partir de ejemplos internacionales, el ejemplo chino, el ejemplo soviético, el ejemplo cubano, pero el M-19 es el movimiento insurgente que más logra llamar la atención del pueblo raso, del pueblo víctima de la dictadura del Frente Nacional, porque se convierte en esa guerrilla que representa el patriotismo y que representa unas luchas que está tratando de hacer ahora Petro como presidente de la República de Colombia. Entonces, esos personajes fueron asesinados porque eran un peligro para el régimen, no necesariamente porque hayan estado alzados en armas, como el caso de Carlos Pizarro León Gómez, o por el hecho de presentar una candidatura alternativa como Bernardo Jaramillo Osa, sino que se convierten en un peligro porque estas élites que hoy día quieren tumbar a Petro son las mismas que dieron la orden de acabar con la vida de estos personajes que tenían respaldo popular y que realmente estaban proponiendo un cambio a la narcocracia colombiana. Ok, ¿y qué opina de... Muy buenos días, Servicio Colombia, ¿con quién hablo? Habla con Néstor Eli. Hablamos de Es, Jaime Garzón. Vaya, vaya, de Jaimito Garzón. ¿Qué opina de Jaime Garzón y de su humor político? ¿Y si es importante en la historia?
¿Tú qué piensas de eso? Jaime Garzón es un personaje muy interesante porque era la única forma que teníamos en los noventas de ser insurgentes, porque sabemos que la prensa estaba totalmente parcializada hacia el status quo. La prensa dominante estaba buscando imponer un solo modo de verdad. Y Jaime Garzón no solamente fue un crítico, periodista, humorista, mediador de paz, sino que también fue esa piedra en el zapato para los Uribe Vélez, para los Castaño, para Don Berna, porque a través del humor, de la sátira, de la ironía, del sarcasmo, del doble sentido, le cantaba las verdades a estos politiqueros que tenían relaciones con la mafia. Y efectivamente, Carlos Castaño le da la orden a la banda La Terraza de Manrique para que acabe con su vida, pero detrás de Carlos Castaño había todo un sistema que representa el régimen dictatorial en Colombia. Carlos Castaño era solamente la cara visible de ese régimen, pero detrás de Carlos Castaño estaban los cerebros del narcoparamilitarismo en Colombia, como Pedro Juan Moreno, Álvaro Uribe Vélez, Sabas Pretel de la Vega, Francisco Pacho Santos, una oligarquía de extrema derecha, y no podían permitir que alguien a través del humor siguiera llegando a las masas porque estaba empezando a crear conciencia y por eso lo sacaron del camino, así como sacaron del camino a Umaña y al abogado penalista Jesús Jaramillo Valle. Ok. ¿Qué piensas de los humoristas políticos que hay actualmente y aquellos que son influencers y dan noticias por encimita y hacen clickbait o que intentan hacer lo que hacía Jaime, pero no lo logran? ¿Tú qué opinas de ellos? Es un trabajo respetable porque cada quien tiene sus prioridades y yo les abono que tienen la capacidad retórica de conseguir muchos seguidores, muchas vistas, y también es una estrategia de mercadeo. Y debo aceptar que yo también he utilizado titulares amarillistas, verdades a medias, preguntas capciosas. Yo también he utilizado esas estrategias para ganar seguidores o para ganar vistas, pero es porque yo tengo una causa política, que este tipo de creadores de contenido también la tienen. Pero la diferencia de Universidad Nómada con otros canales radica en que estos canales fungen más como medios alternativos de comunicación y Universidad Nómada funge más como proyecto de educación popular, porque los videos son más largos, porque nos interesa más el análisis y estos canales priorizan la información, leer la noticia, hacer una crítica, pero en Universidad Nómada se prioriza más el análisis que la síntesis. Varias personas han dicho que por qué los videos son tan largos y yo les digo, no son largos, son clases de 1 hora y media, que es lo que dura una clase universitaria, son clases, pero es porque el público está acostumbrado al formato corto, de TikTok, de 2 minutos, y hay otro público que es más veterano, que se acostumbró a estos videos de 20 minutos, en donde no hay interacción con el público. Y esa es la diferencia entre un medio alternativo de comunicación y un proyecto de educación popular. En el medio alternativo de comunicación se informa, se analiza, se critica la noticia. Y si mucho se mostrará un mensaje de alguien que donó dinero. Pero en el caso de Universidad Nómada, al no estar monetizado el canal, no hay que darle prioridad a los que donan dinero y se tratan de mostrar la mayor cantidad de comentarios posible y cada tesis se analiza con rigor. Y no hay preocupación por el tiempo de, ay, nos pasamos de 20 minutos, entonces muy poca gente va a ver el video. Y eso también es un mito, porque los videos más vistos de Universidad Nómada son muy largos. El video en vivo más visto dura casi 5 horas y lo han visto 200.000 veces y 161.000 veces lo han visto en diferido, porque en vivo solamente lo vieron 39.000. Y el video diferido más visto,
que es sobre los hermanos Castaño, dura 26 minutos, que es cortico para Universidad Nómada, pero comparado con los que hacen contenido en TikTok es muy largo. Entonces, son prioridades diferentes porque yo a la Universidad Nómada no le he sacado un solo peso de monetización, no le he sacado un solo peso, pero sí he hecho rifas para sostener el mismo proyecto con computadores y celulares, viajes y también para ayudar 4 familias. Pero solamente para eso, de resto, la Universidad Nómada es totalmente desprendida de eso, pero yo entiendo que hay creadores de contenido que sobreviven con esto y es válido, pero lo importante es evitar la desinformación. Ok, perfecto. Vamos a entrar a temas muy interesantes, muy lindo. Hablemos de colombianos y colombianas. Mi nombre es Álvaro Uribe Vélez, el de los 4 huevitos. Ay, muchachos. Ay, me duele esta democracia. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas del señor Álvaro Uribe Vélez? Danos tu opinión. Bueno, antes de responder la pregunta, voy a hablar de una víctima de él, de Jesús María Valle Jaramillo, sino que ahorita dije Jaramillo Valle, es Jesús María Valle Jaramillo. Qué bueno que la audiencia esté pendiente de sus detalles. Y eso es lo que yo llamo una audiencia crítica, una audiencia que no traga entero. Y sobre este tema de Álvaro Uribe Vélez, también quiero redondear algo. La gente cree que uno tiene odio hacia el personaje o que uno tiene una obsesión con él, pero no es odio, porque el odio es un sentimiento visceral en donde funciona lo que llaman en el neuromarketing electoral el cerebro reptilíneo. Y el cerebro reptilíneo es aquel instintivo que es más pasional que el sistema límbico y también está muy lejos del cerebro cortex, del cerebro supuestamente racional. Y contra Uribe se han hecho ataques que parecen viscerales, pero es entendible porque eso hace parte de la indignación del pueblo. Hay gente que está indignada contra Petro porque aquí la gente confunde el M-19 con las FARC. Entonces la gente cree que Petro es el presidente de las FARC. Entonces fueron víctimas de las FARC y le echan la culpa a Petro. Y claro, el M-19 también tuvo víctimas, pero esas víctimas no son tan notables como las víctimas de las FARC. Hernán Muriel, del medio alternativo Cofradía para el Cambio, estaba entrevistando a una señora que decía ser víctima del M-19 y la marcha uribista no permitió que esa voz fuera escuchada. Ellos mismos opacaron esa víctima del M-19 y ella justificaba su asistencia a una marcha contra Petro, porque realmente esta gente no está marchando contra Petro, contra el gobierno de Petro o contra las reformas de Petro. Están marchando contra Petro porque lo odian y lo odian porque lo asocian con la guerrilla. Y varias de esas personas o fueron víctimas de la guerrilla o tienen familia que fue víctima de la guerrilla y asocian a Petro con guerrilla. Ahí radica la campaña del uribismo. Para 2026, Álvaro Uribe se va a reinventar diciendo que Petro fue el presidente de la guerrilla y que es hora de cambiar y elegir el presidente que combate la guerrilla, que sería el candidato o la candidata de la extrema derecha. Y en ese contexto, Álvaro Uribe Vélez es un personaje inevitable para quienes tenemos alguna conciencia histórica y política, porque sea para hablar bien o mal, hay que hablar de Petro y de Uribe. Y en el caso de Wilmer Zuleta, Álvaro Uribe es un objeto de estudio, como lo es Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Rafael Uribe Uribe, López Pumarejo, es un objeto de estudio. Entonces no es una obsesión ni un odio. Y hay gente que ha dicho que yo culpo a Uribe de la desaparición de mi padre, pero Uribe es también una pieza de un sistema narcoparamilitar. Y a esas alturas de la vida, yo ni siquiera sé si a mi padre lo acabó una estructura narcoparamilitar o una estructura narcoguerrillera, porque no tengo las evidencias suficientes y había motivos de lado y lado para acabar con la vida de mi padre. Por eso no es una venganza y no es un odio contra Uribe, pero sí es una crítica severa contra ese sistema que representa Uribe, porque
Uribe representa el estigma, como decía el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá. Uribe representa ese fusil mental, porque Uribe no te mata a balazos, fácticamente hablando, pero Uribe te mata con el discurso, te dice guerrillero y te hace matar. Y en su gobierno hicieron creer que 6.402 personas más inocentes eran guerrilleras. Entonces, el problema de Uribe no es que dispare fusil, sino que dispara estereotipos que en Colombia te pueden costar la vida. Y por eso Uribe y sus seguidores son muy peligrosos. Y yo los refuto en mi canal, o intento refutarlos en mi canal todos los días. Ok, ok. ¿Tú qué opinas de aquellos que dicen, ah, caray, carayas, la gente divinamente caray, carayas? ¿Vos qué opinas de esa gente que lava la cabeza y que son del establecimiento y utilizan su lingüística y su propaganda nazi, los 11 principios de la propaganda nazi, para seguir manejando el gobierno o para seguir haciendo un narcogobierno? ¿Qué opinas de esa gente que repiten y repiten y repiten? Ya sea Vicky Dávila, JP, bla, 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 bla. ¿Qué opinas de esa gente? Cumplen un papel muy similar a Joseph Goebbels, el publicista negro de Hitler. Es un papel importante en las dictaduras. Noticias falsas, repetir mucho una falsedad para volverla una verdad con la saturación. Y a esta gente hay que refutarle con todo el rigor, porque están enfermos por regresar al poder en el año 2026. Están enfermos por volver a tener mayorías en el Congreso, por volver a montar fiscalía de bolsillo, por mantener la procuraduría de bolsillo, por seguir controlando los medios masivos de desinformación. Y mi opinión sobre esta gente es muy parecida a la que tengo sobre Uribe. Uribe es peligroso porque estigmatiza y porque te hace matar. Y esta gente como Vicky Dávila es peligrosa porque ha estado al lado del opresor en RCN, en Semana, intentó ser independiente en la W Radio, pero no le quedaba muy bien, a lo sumo se veía como una tibia, pero esta gente se vende al mejor postor, no les importa la verdad, sino imponer el estereotipo dominante. Y por eso, en el marco de Universidad Nómada, he creado este año el espacio de Notinómada para refutar aquellas noticias falsas que esta gente con estrategias gebelianas quiere devolvernos a ese sistema narcoparamilitar en donde Salvatore Mancuso era aplaudido, en donde Carlos Castaño recibía 5.000 mensajes por correo electrónico y era considerado héroe de la patria. Este sistema que hace que la gente le grite a Hernán Muriel de Cofradía para el Cambio, ojalá reviva Carlos Castaño. Y ese es el sistema que yo combato, un sistema fascista bastante peligroso que nos pretende devolver a las épocas más oscuras de nuestra historia. Porque si bien es cierto, Petro no ha podido cumplir todo lo que prometió, Petro sí ha hecho muchas cosas buenas, como la reforma agraria, la reforma pensional, hay cositas que se han logrado, también darle poder a personas que son consideradas nadies, pero estas fuerzas oscuras de desinformación son las que más daño le hacen a nuestra democracia y yo debo aceptar que en algún momento le creí a JP, incluso Alejo Vergel también le creía, lo invitó cuando fue electo, pero yo sabía que JP no era seguidor de Petro, nunca lo ha sido, pero sí vi que JP fue de los influencers más parados en el estallido social de 2021, que se van a cumplir ya 3 años, y yo le creía, no al punto de votar por él, pero sí de considerarlo un personaje interesante. Y Vicky Dávila, cuando trabajaba en W Radio, me parecía una periodista tibia, de esas que no quitaba ni ponía. Pero en este momento Vicky Dávila se convierte en la máquina perfecta de desinformación con la revista Semana para devolverle el poder al uribismo. Y eso no lo podemos permitir. Ok, tú como lingüista, ¿qué opinas de que la gente del común y corriente cogen esos discursos de esa gente, se radicalizan y se fanatizan y atacan por atacar sin tener un fundamento? ¿Tú crees o qué piensas de esa gente y qué reflexión tiene en torno a esas personas
que no son capaces de reflexionar y que cogen como literal las cadenas de WhatsApp o los mensajes que dice Revista Semana o esa gente. ¿Qué piensas de ellos? Merecen una oportunidad educativa y lamentablemente a veces toca bloquearles porque se burlan de madres que fueron víctimas de falsos positivos, porque insultan mucho, porque denuncian los videos. Entonces, yo al principio trataba de refutarles, pero llegó un momento en donde me cansé y empecé fue a bloquear. Y hay gente que a pesar de que piensa distinto, yo no les bloqueo porque al menos intentan decir algo y no son tan irrespetuosos. Pero yo lo he dicho muchas veces en Universidad Nómada, el mayor problema de Colombia ya no es Uribe. Uribe ya es historia, en tanto que Uribe tiene 268 procesos judiciales y hay dos que tiene muy avanzados, el de Daniel Coronel por los delitos agravados de calumnia e injuria y este de soborno y fraude procesal, pero se le pueden abrir delitos de lesa humanidad otra vez con la nueva fiscalía. Ya el problema no es Uribe, Uribe es un tipo que está en sus últimos años. El problema es el legado de sangre y de odio que sembró Uribe. Ese legado que hace que la gente ni siquiera permita que una víctima del M-19 le dé el testimonio a Hernán Muriel de Cofradía para el Cambio. La gente que dice te pego porque sos petrista o te voy a volver mierda porque sos petrista, lo que es con Uribe es conmigo, yo por Uribe mato, Uribe es el Sagrado Corazón de Jesús, hay que matar petristas, hay que matar a Petro. Entonces ahora lo que tenemos que combatir educativamente y por vías pacíficas es ese legado macabro que deja Uribe y su secta. Y vos, como lingüista, ¿cómo harías el proceso educativo o de mejoramiento de esas personas o la concientización como lingüista? ¿Cómo lo harías? Es muy difícil porque el principio básico de la democracia deliberativa es el diálogo y no puede haber diálogo cuando la persona ya está predispuesta o cuando la persona te macartiza, te dice terrorista, guerrillero, petrista y te quiere golpear. Hernán Muriel lo ha intentado, Aquí Noticias lo ha intentado y otros creadores de contenido, Milton Fabiani, han intentado interpelar a estas personas, pero cuando lo han logrado, se logra una comunicación en donde se nota que estas personas no tienen bases, se nota que no saben la diferencia entre feudalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, no saben la diferencia entre izquierda y derecha, no conocen el diagrama de Nolan, no conocen las 35 reformas del gobierno de Petro. Esas personas simplemente están adoctrinadas para odiar a Petro y a los que ellos creen que son seguidores de Petro. Y el solo hecho de cuestionar al expresidente Uribe Vélez da para que estas personas asuman que eres seguidor de Petro, cuando existen antiuribistas que también son anti-Petro. Y en ese contexto, el proceso educativo con estas personas es complicado, es riesgoso, pero en el canal de YouTube de Universidad Nómada hemos tenido experiencias con gente que dice ser ex-uribista. Entonces hay gente que se ha podido rehabilitar y que ha podido salir de ese fanatismo. Entonces, así como se pudo con estas personas, tengo la fe que con algunas otras que en este momento votan por Fico, por Andrés Julián, por el que diga Uribe, en algún momento puedan entrar en conciencia y decir, ve, pero porque a Uribe lo vinculan como el narcotraficante 82, porque a Uribe lo están vinculando con las masacres de San Roque, del Aro y la Granja, porque Uribe justifica la Operación Orión, si ahí mataron civiles también, porque Uribe tiene el peor genocidio en la historia de Colombia, porque Uribe es el presidente con más procesos judiciales y con más escándalos en la historia de Colombia. Va a llegar un momento en que esas personas se van a desuribizar. Y por eso yo todos los días hago videos en esa línea, porque las redes sociales, en este caso la plataforma de YouTube, me permiten intentar desuribizar sin arriesgar mi vida, sin arriesgar la vida de mi familia. Porque yo le he dicho muchas veces, el lugar más seguro para hacer, no proselitismo, pero sí campañas educativas, es la Internet.
sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, donde sea, en WhatsApp, es el lugar más seguro. Porque si yo voy a una marcha uribista, como la que hubo el pasado domingo, mínimo me pasa lo mismo que Hernán Muriel. Me empiezan a perfilar, empiezan a mandar fotos mías por WhatsApp, me tratan de agredir con bastones, me tratan de dañar los celulares y me pueden llegar a matar o a herir. En cambio aquí, lo máximo que pueden hacer es darle dislike a mi video, insultarme como diciéndome guerrillero y ya. Entonces, el lugar más seguro para denunciar la mafia del uribismo es precisamente este, YouTube y las redes sociales. Ok, vamos encaminando un poco al tema de la paz. Para ti, ¿qué es la paz? La paz, como acuerdo de paz, ya sabemos cómo es, pero la paz en sí. ¿Por qué es necesaria la paz? Y para ti, ¿qué es la paz? Bueno, La Paz inicialmente es una ciudad de Bolivia, pero La Paz de la que usted me pregunta es un proceso de construcción del pueblo con el pueblo. Los gobiernos solamente son mediadores. La paz, como decía Stanislao Zuleta, es la capacidad de reconocer el conflicto y su inevitabilidad. Gandhi también lo dijo, los conflictos son inevitables. Lo que se pueden evitar son las guerras. La paz se logra cuando se aprende a convivir con el conflicto, se gestiona, se argumenta, se resuelve con democracia deliberativa sin llegar a la guerra. Por ejemplo, cuando Hernán Muriel entrevistó al uribista que no supo responder por qué Petro tenía la culpa del aumento en la gasolina. Eso fue un proceso de paz, porque el uribista accedió a responder por qué estaba protestando en contra del gobierno de Petro. Fue un proceso de paz que se inició ahí, porque a pesar de haber un conflicto de opinión, se pudo intentar un diálogo respetuoso. Cuando Uribe se reunió con Petro, se han reunido 3 veces. Eso es un inicio de un proceso de paz, porque Uribe le dijo neocomunista, le dijo sicario a Petro. Petro ha hablado también de los vínculos de Uribe con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con el genocidio. Entonces, el hecho de que Uribe y Petro, los hombres políticamente más poderosos del país, se tomen 3 tintos, muestra que la paz sí es posible. Con el contrario, porque Petro fue víctima de Uribe. Uribe lo chuzó con el DAS y Petro perdonó a Uribe. Entonces, para que haya paz tiene que haber un perdón social. Hay muchos que no han podido perdonar a Uribe, pero yo pienso que perdonar no es olvidar y que perdonar no implica impunidad. Hay gente que puede llegar a perdonar a Uribe, pero lo quiere ver pagar en la cárcel. Entonces, la paz es una construcción social en donde el conflicto no llega a la guerra, sino que llega a un intento de democracia deliberativa, en donde prima el diálogo a pesar de las diferencias y los sesgos ideológicos. Ok, perfecto. Vemos dos tipos de proceso de paz, el de show de Ralito y el de la FARC. ¿Qué diferencia hay entre los dos y qué falló en los dos o qué sucedió en esos dos acuerdos? Que volvió nuevamente a rearmarse tanto el paramilitarismo de la SAUCE con el clan del Golfo como la FARC con la segunda Marquetalia o la disidencia de la FARC. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué faltó en esos dos acuerdos de paz? Hay que partir de la base que lo que hizo Uribe con los paramilitares no fue un acuerdo de paz, ni un proceso de paz. Fue un pacto entre delincuentes de la extrema derecha. El pacto era, ustedes me ayudan a reelegir y yo no los extradito. Y Uribe los traicionó. Porque uno hace la paz es con los enemigos o con los que piensan muy diferente. Ahora, yo puedo pelear con otro que también votó con Petro y después de pelear con ese otro, yo puedo hacer un proceso de paz con ese otro. Pero eso no pasó con Uribe y los paramilitares. Los paramilitares adoraban a Uribe. Hasta el 2008, 2009 lo adoraban. Lo veían como su referente, como su Dios, como su gran jefe. Como decía Pablo Hernán Sierra, Uribe era nuestro líder integral, el que manejaba temas políticos, económicos y a la vez el que sabía cómo era la movida militar para derrotar las guerrillas.
y sus colaboradores. Pero lo que hizo, por ejemplo, Santos con las FARC, sí fue un acuerdo de paz, porque Santos viene de la oligarquía de la extrema derecha. Santos fue ministro de Uribe de Defensa y los combatió. Entonces, entre Timochenko y Juan Manuel Santos, sí había un conflicto ideológico y lo sigue habiendo, pero se sentaron en La Habana y pudieron sacar el acuerdo que buscaba una reforma rural integral, que Petro la está trabajando con la reforma agraria, un acuerdo político para crear por fin en Colombia un estatuto de la oposición, un tratamiento de los cultivos ilícitos y una reflexión sobre la política antidrogas y fundamentalmente un proceso de garantías en donde las FARC pudiera hacer esa transición política. Ambos procesos se parecen en que tuvieron cosas negativas. Lo negativo del proceso de Uribe con las AUC fue que realmente no hubo un desmonte del paramilitarismo y tampoco hubo un desarme, porque se rearmaron como bandas criminales, como el Clan del Golfo o como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Y en el caso de Santos, ese sí fue un proceso de paz, pero tuvo su gran fisura en que hubo guerrilleros que ya eran más narcotraficantes que guerrilleros, como Iván Mordisco, y por eso decidieron alzarse en armas. Y ahí nace el tema de estas disidencias del Estado Mayor Central. Y también el señor Iván Márquez no estuvo a la altura del proceso con Santos, y ahí nace el tema de la segunda Marquetalia. Entonces, ambos procesos se parecen en que fracasaron, en que no lograron llevar a todos los actores a la vida civil, que hubo personas que renunciaron al proceso y en que hubo asesinados y no se les garantizó el derecho a la vida. Al ser ya civiles desarmados, no se les cuidó lo suficiente, pero se diferencian en que lo de Uribe no fue un proceso de paz, fue un pacto entre criminales de Estado y criminales de la extrema derecha al servicio del Estado de la extrema derecha. Ok, perfecto. Ahora vamos con el tema de la paz total. Sí, hablamos de una paz que está inconclusa. ¿Tú qué opinas de esta forma como ha manejado Gustavo Petro la paz total, ya sea con este clan del Golfo o con la segunda Marquetalia, las disidencias, con el ELN? ¿Qué piensas que debería ser el trato para cada uno para procesos diferentes? ¿O se debe hacer una paz regional, territorial con cada actor, o tú qué opinas? La paz total es un fenómeno de pensamiento complejo, porque hay que entender qué es lo común y qué es lo diferente. El pensamiento complejo, según Edgar Morán, es encontrar la unión en la diversidad. Y la unión radica en que la lucha armada ya no tiene sentido en Colombia, porque las guerrillas nacieron porque había una dictadura de Frente Nacional, había una dictadura de Alberto Lleras, de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, de Carlos Lleras, de Misael Pastrana, y luego llegó los narcogobiernos de López Miquelsen y de Turbay Ayala, el gobierno títere de la mafia de Belisario Betancur, de Virgilio Barco, gobiernos que legalizaron el paramilitarismo con las Convivir, como el de César Gaviria, narcogobiernos como el de Samper con el patrocinio del cartel de Cali, gobiernos apoyados por el paramilitarismo que intentaron un proceso de paz como el de Pastrana, y obviamente los de Uribe, que también fueron gobiernos narcoparamilitares. El de Santos, que fue un gobierno totalmente de oligarquía, en donde se intentó un proceso de paz con algunas cosas buenas y malas. Luego Iván Duque, que es una réplica mal hecha de lo que fue la inseguridad antidemocrática de Uribe. Entonces, realmente lo que está haciendo Petro es una tarea titánica de articular un montón de grupos que en el contenido nada tienen que ver, pero que en la estructura tienen algo en común, de preguntarse cuál es la justificación de la lucha armada.
Por ejemplo, si Ok, estas guerrillas, mira, eh, termino con esto, si estas guerrillas de Iván Mordisco y de Márquez realmente tuvieran ideas políticas interesantes, desde el 7 de agosto se hubiesen desmovilizado, porque es que ya se montó un gobierno como el que ellos supuestamente querían, no marxista socialista, pero sí por lo menos progresista. Pero si estas guerrillas siguen delinquiendo es porque su interés es económico, no político. Y los paramilitares ya sí se convirtieron en bandas totalmente de microtraficantes y esos es normal que sigan existiendo porque esos perdieron su razón política hace rato. ok, acá un seguidor nos comenta y va claro con la pregunta que le voy a hacer. Dice, Wilmer tiene mucha elocuencia, lo reconozco, pero es una lástima que lo que use a favor del populismo de Gustavo Petro, porque nunca le he visto una crítica al actual gobierno. Es decir, para ti, ¿qué es Gustavo Petro respondiendo al estimado persona que colocó el mensaje? ¿Tú qué le respondes a esa persona? O en general, para ti, ¿quién es Gustavo Petro? Son dos preguntas. Respondo a la primera. El personaje que comenta está totalmente equivocado en esa idea porque yo he criticado cosas que no han sido correctas en el gobierno de Gustavo Petro. En el canal de YouTube de Universidad Nómada están las pruebas. Por ejemplo, yo critiqué el nombramiento de Juan Manuel Corso como embajador en Paraguay, el mismo que decía que no le alcanzaba el dinero como parlamentario para tanquear sus dos carritos. También critiqué el nombramiento a Alejandro Gaviria, que yo sabía que él no iba a hacer la reforma educativa que el país necesitaba. Y efectivamente, el tipo fue despedido y se robó, según el mismo Petro, 1 billón de pesos que era para la reforma educativa. Tampoco estuve de acuerdo con el nombramiento a Concha Baracaldo, también lo critiqué. Cuando se dio el escándalo de las plumas de ganso y de los televisores del Iscano, no solamente critiqué ese escándalo, sino que también critiqué que Mauricio Liscano, que se coló al pacto histórico en mayo de 2022, tuviera ese cargo tan importante y que Petro luego lo pasara para Mintic, el ministerio que más había atracado el gobierno de Duque. También he criticado el tema de confiar en Armando Benedetti, que después de que el tipo insulta a Laura Sarabia, Petro lo vuelve a reintegrar al gobierno. Entonces, yo Y invito lo al premia, y lo amigo premia, Márquez. y lo premia también, y lo premia también con una embajada. Sí, Pero siga. exacto. Y yo también he criticado que Petro admire con fanatismo la figura de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un genocida, de pronto no tan genocida como Uribe Vélez. Entonces, yo pienso que el amigo de pronto ha visto por ahí unos 5 o 10 videos, pero yo en el canal de Universidad Nómada, incluso le voy a decir la cifra exacta para que hablemos con datos concretos como me gusta a mí. Eh, yo ante todos, Como yo todo un ante todo historiador, soy, como todo un historiador tiene se datos. disparó la canción. Por eso es importante leer, comprender la Bueno, realidad y no tragar entero. bueno, Cuénteme. bueno, ahora sí, no, que yo en el canal de Universidad Nómada tengo 2187 videos. Tengo 2187 videos y la mayoría son de historia y de política. Entonces, yo creo que el amigo que está comentando, pues habrá visto quizás no sé cuántos, 5, 10, 20, 30, no sé, él me dirá cuántos ha visto, pero se nota que no ha visto los videos donde he criticado el gobierno de Petro y también he criticado a Petro con cosas que no me gustan. Este tema de admirar a Simón Bolívar o el tema de nombramientos de Petro, que son errores de Petro. Entonces, ahí respondo a tu primera pregunta. El amigo le falta más información y por eso dijo una idea equivocada. Y la segunda pregunta, yo pienso que Petro se desmovilizó hace ya casi 35 años y después de eso
Petro ha tenido una vida correcta, porque los escándalos que le han inventado han sido totalmente injustificados. Por ejemplo, prestar dinero en efectivo no es un delito. El famoso pacto de la picota lo hizo fue Diego Cadena, no lo hizo el hermano de Petro. Los petrovideos hicieron ver mal a Roy y a mi hermana Isabel Zuleta López. Bueno, digo hermana porque tiene mis dos mismos apellidos. Isabel Cristina Zuleta López, la senadora del Pacto Histórico, la misma de Hidroituango. También está el tema de Laura Sarabia con la niñera. Ese escándalo fue más un enredo entre la Fiscalía y la Dijín que propiamente Petro como presidente. Y claro, el mayor error de Petro es nombrar gente como Liscano, como Corso, como Baracaldo, como Benedetti. Es el talón de Aquiles de Petro, pero comparándolo con otros presidentes, Petro podría entrar en el top 5 de los presidentes que más ha hecho por el pueblo. Al lado, por ejemplo, de Carlos R. Restrepo, que dijo, soy católico, pero respeto la libertad de cultos, soy antioqueño, pero gobierno para toda Colombia, y soy conservador, pero gobierno en paz con los liberales. Entonces, a Petro podríamos meterlo en un top 5, al lado de Carlos R. Restrepo, de Alfonso López Pumarejo, que intentó una reforma agraria, que trajo educación laica, que ayudó a reformas laborales muy parecidas a las que está haciendo Petro, y al lado de Francisco de Paula Santander, que en mis investigaciones historiográficas, Santander fue el más rescatable de los llamados padres de la patria, porque si bien es cierto, Santander ejecutó unos conspiradores que lo querían matar, el gobierno de Santander fue el que inventó la educación pública y fue un gobierno que podríamos considerar como de los menos malos. Y también el de Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia. Ese sería otro gobierno rescatable en ese siglo XIX. Entonces tenemos a Santander, a Juan José Nieto Gil, bueno, también habría que meter a José Hilario López, a López Pumarejo y a Carlos R. Restrepo. Entonces, Petro podría entrar en ese top 5, en ese top 6 de los mejores presidentes de Colombia, con todo y los errores que ha cometido. ¿Y tú piensas que es bueno o que hizo bueno Petro haber colocado gente buena y las destapadas de ollas que han hecho en las entidades? ¿Qué opinas de eso? Colocar a Carrillo, colocar a Bolívar, colocar a gente cercanas en la SAE, en Restitución, en el Departamento de Planeación Social, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que es bueno gobernar con la gente cercana a su posición política? Es bueno y es malo. Para efectos de gobernar, es bien que él gobierne con gente de confianza, porque él confía en Carrillo, que entre otras cosas es también un periodista alternativo. Y con el tema de Gustavo Bolívar, él es el escudero y yo no veo problema con que él gobierne con alguien que podría hacer un papel importante más adelante. Gustavo Bolívar podría ser presidenciable, más allá de que fracasó en su pretensión de ser alcalde de Bogotá. Pero eso también tiene algo malo, que se presta para que digan que Petro está gobernando con una rosca. Para efectos de fiscalía, eso sí hubiera sido muy delicado, porque mucha gente sugería a Miguel Ángel del Río y a Iván Velázquez como fiscales, y son fiscales que serían muy cercanos al gobierno de Petro, y eso generaría mucha suspicacia. En el tema de justicia, sí me parece importante que la terna haya sido integrada por mujeres que no son de Colombia Humana ni del Pacto Histórico y no han mostrado la más mínima simpatía por Petro, por el progresismo, ni han mostrado públicamente animadversión hacia el uribismo. Y de las tres, eligieron a la que parece más uribista, pero no porque sea uribista, sino porque era la que tenía el discurso más tibio. Adriana Camargo Garzón tenía un discurso supremamente tibio, hablaba muy bien de Barbosa, no era crítica en el sentido de enfrentarse al régimen narcoparamilitar como Amelia Pérez Parra, o no había investigado temas tan delicados como los que investigó Ángela María Buitrago, que entre otras cosas era la abogada de Daniel Coronel en un proceso contra Uribe. Entonces eligieron a la fiscal, como diríamos, más tibia, pero eso es bueno,
porque eso ayuda a que cuando se juzgue a Nicolás Petro no haya pesar para nada que sea el hijo de Gustavo Petro, y que así como esperamos que Uribe vaya a la cárcel, yo también espero que Nicolás Petro Burgos vaya a la cárcel con Day Vázquez, porque ambos deben pagar por sus delitos, así Day Vázquez haya colaborado y así el señor Nicolás Petro Burgos sea el hijo de Gustavo Petro, también debe pagar cárcel en una fiscalía que es independiente y que no debe ser de bolsillo. Y como lo decía Miguel Ángel del Río, Luz Arena Camargo es la fiscal menos afín al presidente en toda la historia de Colombia, y eso lo están demostrando los hechos. Ok, ok, ok. Salgámonos del tema político y entrémonos al tema personal. Vaya, vaya. ¿Usted le gusta bailar? ¿Qué tipo de música le gusta bailar? ¿O usted es más de ambiente más tranquilo en su casa, leyendo, viendo series? ¿Cómo? Respóndame esos. ¿Le gusta bailar? ¿No le gusta bailar? ¿O le gustan los planes más suavecitos? Me gustan ambos, bueno, y me gusta bailar la música metalera, sí, mover la cabeza, pues me gusta mucho el rock and roll, el heavy metal, el speed, el thrash, el death, el black metal, pero también me gusta escuchar la trova cubana y la salsa vieja porque me recuerda a mi padre. Me gusta escuchar el tango y la música académica que la llaman música clásica. Lo que sí no escucho es reggaetón, vallenato, merengue, ranchera. Ese tipo de música no la escucho, pero la respeto. Y mi plan favorito es conversar, pero cuando se trata de escuchar música pesada y ponerle todo el volumen, también me animo. Como yo no tomo licor, entonces asumo la música como mi licor, como mi embriaguez dionisíaca, como diría Nietzsche. Ok, es decir, anoten chicas, que a Wilber Zuleta le gustan los planes tranquilos, nada de alcohol, vaya, vaya. Bueno, Ah, pero bueno, usted dice bueno, chicas y en yo veo tema puros de caballeros. libros, dígame, dígame. No, que usted dice chicas, pero yo veo comentando es puros caballeros. Ok, 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 pero si hay una dama, bienvenida, que Ah, claro. a él le gusta el plan suavecito. Vaya, vaya, bueno, bueno, bueno. ¿Qué tipo de texto le gusta o de libro le gusta al señor historiador y lingüista Wilmer Zuleta? Cuéntenos. Yo siempre he sido amante de la literatura, sobre todo de la poesía, del cuento, del ensayo y la novela, pero últimamente estoy totalmente metido en el tema histórico y político, porque esa es mi línea de investigación en el grupo de trabajo de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. De ahí también salió un programa radial. Entonces, en los últimos 8 años de mi vida, me he dedicado a leer más que todo textos de historia de Colombia, de política, de geopolítica, y debo aceptar que llevo más o menos ese tiempo sin leer mucha literatura. De pronto poesía, sí, he leído libros de poesía, pero de resto llevo 8 años sin leer una novela, porque me he estado dedicando especialmente a leer los manuales de historia de Colombia, leer textos, por ejemplo, de Jorge Orlando Melo, de Álvaro Tirado Mejía, de Gonzalo España, a leer, obviamente, textos o artículos de prensa de política colombiana. Entonces, estoy muy metido en el tema político histórico y por eso he descuidado la literatura, pero espero en algún momento volver, quizás cuando logre algunos objetivos que tengo con Universidad Nómada, de pronto regreso otra vez a la literatura. Bueno, bueno, súper interesante lo que usted opina. ¿Cómo se informa Wilmer Zuleta? ¿Por medio de medios físicos? ¿Por medio de audiovisual? ¿Por medio de medios de comunicación alternativo? ¿O los medios hegemónicos? ¿Cómo se informa Wilmer Zuleta? De todas las maneras posibles, empezando por el voz a voz. Yo en este momento estoy denunciando el caso en donde fue víctima el profesor de historia Alexander Obregón Rentería, víctima de dos falsos positivos policiales judiciales donde hubo implicados al menos 204 funcionarios del Estado, entre fiscales, procuradores,
magistrados, abogánsters, politiqueros, militares y paramilitares. Entonces, como estoy en este momento denunciando ese caso, estoy apelando a la fuente oral del mismo Alexander Obregón Rentería, a folios que él tiene más de 28.000 folios para exponer la responsabilidad de estos 204 funcionarios, pero yo todavía soy muy de medios físicos. Aquí tengo las revistas de Pedro Juan Moreno, tengo 14, me faltan 3, las revistas de Pedro Juan Moreno, soy coleccionista de libros, de música, entonces por eso soy amante a los formatos físicos. Yo colecciono la música en LP, en CD, en cassette, y también soy coleccionista de libros, de revistas, de folletos y demás. Pero tampoco me resisto a los medios digitales porque hay mucha información buena publicada en la red, como los artículos de Vorágine, de La Nueva Prensa, de la revista Raya, de Cuestión Pública, de Mi Gente Colombia. O sea, hay gente que en portales digitales publica una información muy bien fundamentada y por eso yo no tengo problema con que sea física, audiovisual, testimonial, pero a mí todo lo que me ayude a corroborar mis tesis y mis investigaciones me sirve. Ok, ok, ok. Invita a la gente a suscribirse. Hagamos una pausa. Invítalos a suscribirse a este medio. Invito a que se suscriban al canal de nuestro amigo, que entre otras cosas, ese es mi filósofo favorito, porque obviamente Nietzsche siempre ha sido mi filósofo favorito moderno, pero si usted me pregunta mi filósofo clásico favorito, no lo voy a decir ni Aristóteles ni Platón, de pronto Epicuro, pero por encima de Epicuro, mi filósofo favorito es el cínico, el perro, Diógenes de Sinope. Entonces, espero que se suscriban al canal de nuestro amigo y que también se sigan suscribiendo a canales alternativos como Cápsulas para la Memoria, como Aló Padrecito, Milton Fabiani, Mi Gente Colombia, Universidad Nómada, para que sigamos creciendo y haciendo educación popular para que construyamos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Ok, ok, retomamos. Porque es importante el cinismo y también el humor. El humor permite una licencia poética retórica en donde digo las cosas quitándome cierta responsabilidad, pero a la vez logrando el efecto. En la pragmática existen 3 conceptos muy interesantes: los actos locutivos, ilocutivos y hiperlocutivos. Locutivo es lo que yo digo, ilocutivo es la intención, hiperlocutivo es el efecto. Y el humor logra esos 3 efectos de la pragmática discursiva, porque el humor dice algo, tiene una intención y también, en la mayoría de los casos, logra un efecto, como lo hacía Garzón: hacer política, pedagogía, memoria histórica y dignidad a través de la risa. Por eso el humor no es para cualquiera. Hay personajes que nos hacen reír con su ingenio, pero hay otros que no nos hacen reír, pero nos reímos de ellos, como pasa con Fran Portilla, el humorista o el pseudohumorista del uribismo. Entonces, Garzón era un humorista de verdad porque realmente tenía el ingenio y tenía el picante para explicarnos la política y la historia de Colombia de la manera más sencilla y a la vez contundente. Ok, vamos cerrando. ¿Tú qué le dices a esta querida abuelita, abuelitos, uribistas y gente del común y corriente para que reflexionen, capaciten y entiendan que el país tiene que avanzar? ¿Qué pequeña reflexión le das a esa gente? Invitarles a que investiguen, a que no traguen entero, a que no crean en la falacia ad verecundiam o de autoridad o de apelación a una falsa autoridad, que reevalúen sus ideas, que comparen lo que dice Semana con Noticias Uno, que comparen lo que dijo Fran Portilla o Alejandro Bermeo con lo que dijo Matarife, con lo que dijo Levi Rincón, con lo que dijo Alejo Vergel, que traten de mirar las reformas, que lean las 35 reformas de Petro y que cuando vayan a protestar en contra de un gobierno, que sepan por qué lo están haciendo, que no se dejen comprar, que no vendan el voto y que no crean que cuando uno critica a Uribe o a un personaje de estos es porque uno odia a Uribe.
o que no crean que uno va a permitir que Petro cometa errores similares a Uribe, que porque uno votó por Petro. Que sepan que en Universidad Nómada siempre criticaremos lo que no esté bien y que nunca aplaudiremos la injusticia, porque lo que buscamos acá es una democracia, una dignidad, y eso es lo bueno de ser un proyecto que no depende de lo económico, porque es un proyecto autogestionado, donamos nuestro tiempo, donamos nuestra conexión a Internet, no tenemos el canal ni siquiera monetizado, porque lo que nos interesa es crear conciencia social, así que personas no crean que por tener cierta edad ya se la saben todas. Investiguen, comparen, cuestionen y saquen sus conclusiones. Ok, igual veo que tú apoyas a tu hijo también. He visto video que tienes a tu hijo por ahí, pero también haz una reflexión a esos niños, a esos jóvenes, para que abran su mente y entiendan la política y comprendan un poco el país. Invítalos. También invito a la niñez a que no permitan que el adultocentrismo, el miedo y la paranoia los saque de los espacios de país. Querían sacar al niño Francisco Javier Vera Manzanares porque hacía un activismo crítico por el medio ambiente. Hasta lo amenazaron. Niños, niñas, no permitan que les quiten el derecho a pensar, así como las personas adultas mayores tienen derecho a opinar políticamente, ustedes también. La ley les quitó el derecho a votar, que esta misma ley y esta misma sociedad adultocéntrica no les quite el derecho a pensar y no copien odios ajenos, no odien a Uribe y a Petro per se, investiguen, comparen, lean, saquen sus conclusiones y cuando lleguen a 18 años, lleguen desde ya con la mayoría de edad, porque como decía Kant, la mayoría de edad es pensar por sí mismos y pensar por sí mismo implica escuchar todas las versiones y a partir de allí sacar conclusiones. No compren el odio de sus padres y de sus abuelos. No repitan ese odio. Construyan pensamiento propio, como lo hace mi hijo Juan Sebastián. Él me dice, papá, para mí Petro se equivocó en esto. Para mí Uribe tuvo esto en su retórica como acierto porque la gente le creyó. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven a mi hijo Juan Sebastián, es un tipo totalmente autónomo. Dicen que yo lo adoctrino, pero adoctrinar implica usar la fuerza física para manipular o la manipulación psicológica, pero yo a mi hijo no lo manipulo. Él me dice, no, papá, no estoy de acuerdo. Y me lo dice firme, y eso es lo que yo quiero en la niñez, que sean firmes ante la autoridad de sus mismos padres y abuelos. Muchas gracias por la invitación y también lo invito a mi canal y espero volver muy pronto. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Invita a la gente a suscribirse a su canal y también nuevamente a suscribirse en este canal. Claro, busquen en YouTube Universidad Nómada, busquen también en Twitter, que ya se llama X, @Nómada Medellín. También suscríbanse al canal de respaldo de Universidad Nómada que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Y obviamente les invito a que se suscriban al canal de nuestro amigo que está haciendo un ejercicio interesante del humor en Cínico Diógenes. Y también investiguen quién fue Diógenes de Sinope y por qué inspiró a nuestro amigo a hacer este canal. Qué bonito espacio, gracias por la invitación y espero que nos veamos muy pronto. Vale, vale, despedimos este canal. Bueno, soy Diógenes Cénica de Noticiero Sociedad. Desinformamos a la opinión nacional e internacional. Gracias, gracias y feliz noche para todos. Chao, chao.